Muy bien, yo. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá, por venir, por hacerse un lugar en esta tarde. Muchísimas gracias a vos, Facu, por la generosidad y la disposición de ofrecernos este espacio que va a ser tan valioso. Facundo Calvó es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Psicología Clínica y de la Salud por ISEP España, especialista en Política Pública por Claxo y terapeuta y divulgador. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente por estar acá y te damos el espacio. Che, bueno, muchísimas gracias. Estoy acá intentando hacer malabares. Ya rompí todo. Acá. Che, ¿cómo están? Bueno, veníamos charlando un ratito, ahora para la tele, que estamos siendo grabadas y grabados, me estaban preguntando si mira, lo corrí. Para mí que soy completamente sobreadaptado y posiblemente tengo o un TOC de personalidad o una neurodivergencia que quedó eso corrido, me destruye el alma. Pero bueno, no lo voy a modificar. Che, bueno, buenas noches, gracias por estar participando acá. Gracias, Geraldine, por haberme invitado. Para mí es hermoso compartir un rato hablando de las dos disciplinas que más debate generan y que más partidismo producen, que posiblemente son la psicología y la política. Es imposible que te guste alguna de estas disciplinas y no te pelees con alguien y no discutas con alguien. Y no solamente eso, sino que en el momento en que más cerca estás de encontrar una respuesta, se te multiplican las preguntas, ¿no? En psicoterapia, cuando vas descubriendo cosas, y yo me acuerdo de estar estudiando psicoanálisis y decir, por acá no va, y descubrir terapia cognitivo-conductual, y Leo Medrano, mi profe, mi primer profe, me acuerdo que hace el ejemplo, dice, ustedes están en su casa y la puerta suena y se mueve, y ustedes piensan, ah, es mi perro, y están tranquilos, o piensan, ah, no, me van a entrar a robar, y se ponen ansiosos, y yo dije, ¡pa! Les explico toda la conducta a partir de esta contingencia en tres términos mediada por el pensamiento, y de repente conoces el conductismo y entendés lo que es una conducta verbal y decís, ah, no, no era tan... Y cuando te vas acercando el conductismo, salta al interconductismo y decís, no, para... Bueno, en política igual, ¿no? Cuando empezás a militar con alguna idea y decís, yo con esta utopía resuelvo el mundo, y después empezás a ver que no, para nada. Así que bueno, vamos a charlar un rato. eh, Espero no aburrirles. Cuando Yera me propuso charlar y compartir, dije, bueno, ¿sobre qué, no? Yo ya acabo viendo que algunas van cositas en el chat. Grande Medrano, sí, la verdad que Leo y Lu Moretti fueron como mis primeros Jedis que pude seguir como Padawan ahí en el mundo de decir, ah, no tengo que dejar esta carrera porque yo me estaba recibiendo y no iba a seguir con psicología porque estaba frustradísimo, me iba a poner a hacer cualquier otra cosa, ciencia política, letra, porque además tengo esto de quiero vivir un montón de vida y tengo una sola. Y cuando descubrí el TCC segunda ola, dije, no, acá hay algo, ¿no? Y bueno, por suerte después ahí estructuró un camino sobre esto. A muchas de ustedes les habrá pasado similar, ¿no? El acercamiento a esta área es muy particular según cómo te acercas. Estoy diciendo que esto son oportunidades hermosas. Y bueno, ¿qué pensé? Dije, ok, voy a acercar lo que yo estoy leyendo actualmente. Esto puede ser muy egocéntrico, completamente, en la era del yo y del narcisismo patológico, y voy a hablar un poquito de lo que yo leo. ¿Por qué? Porque este es un cosmoverso terrible y enorme, del que desconozco la gran mayoría, y siento que nuestra disciplina se está acercando mucho y está dando mucha data y mucha información y muchos recursos que muchas veces, bueno, opera de maneras misteriosas o no tan misteriosas, y que no sabemos que hay colegas haciendo cosas súper interesantes en el ámbito de la política y en todas sus esferas. Así que bueno, psicología y política, acá vamos. Lo dividí en tópicos, voy a dejar para el final el tema de el paper que en realidad me gustaría charlar un poquito más, que es el uso político del trauma, que son dos colegas inglesas que hacen la verdad que una historización del concepto que a mí me encantó. Voy a empezar por un poquito lo más conocido, que es esta parte de acá, que es todo lo que es economía del comportamiento, que se llama hoy, que es cómo la ciencia de la conducta se aplica
al proceso de la evaluación y la política pública, ¿sí? Todo este primer tópico, acá hay un montón de colegas laburando, que no sabemos, de hecho, en el gobierno de Alberto Fernández se fundó la primera unidad de ciencia del comportamiento nacional, donde se unificaron y se abrió la convocatoria a psicólogas y psicólogos de todo el país y también de otras disciplinas para empezar a pensar sobre esto de cómo la psicología se encuentra interligada a lo político. Acá hay una referente muy grande que es Aileen Tomio, que se las recomiendo enormemente. Aileen ha trabajado con las entidades más importantes del mundo con respecto a estas cuestiones. Es argentina, tiene unos papers súper interesantes. ¿Y qué consiste? Bueno, básicamente la economía del comportamiento. No sé si alguien escuchó algo de economía del comportamiento. Yo no les estoy viendo, pero pueden poner sí ahí o no, o en el chat, que igual me sale acá en el globito. Em, Economía de comportamiento. Vieron que además uno de los últimos premios Nobel en economía eran psicos. Kahneman, que es Pensar rápido, pensar despacio, es el libro que cuando vas a terapia casi cualquier terapeuta te lo recomienda. ¿Qué hacen en economía del comportamiento? Piensan cómo hacer efectivas las políticas, cómo materializar lo ideológico en las políticas públicas y que se viabilicen. Por ejemplo, la donación de órganos. Saben que hace algunos años todos éramos no donantes de órganos, excepto, digamos, que queríamos donar. Vos ibas al registro automotor cuando te ibas a sacar tu carnet de manejo y ahí te preguntaban y te decían, ¿y usted quiere donar órgano? ¿Sí o no? Y me acuerdo que, bueno, en Jujuy el mito popular era, poné que no, porque si pusiste que sí, tenés un choque más o menos y chao, te volaron el hígado, te volaron los pulmones, era un mito súper popular de que en cualquier choque, como tenías que sí, te podían de alguna forma quitar todos los órganos y ponerlos en donación. Bueno, vos tenías que expresar el sí, dar el consentimiento para el sí, y en el momento que fallecías, tenía que quedar algunas constancias que querías para poder donar. No sé si saben, pues la donación de órganos requiere como efectividad y rapidez para la donación y esto era muy engorroso. Entonces, en algunos países europeos se observó eso y digo, bueno, vamos a modificar esta política pública y vamos a convertir a todas las personas en donantes. Entonces vos vas a tener que empezar a consentir el no. Es decir, primero éramos todos no donantes y había que consentir el sí, y en esos países dijeron no, ahora van a ser todos donantes, tienen que consentir el no. Es decir, tienen que dejar expreso que renuncian a la donación de órganos, ¿sí? Eso multiplicó por decena la cantidad de donaciones y la cantidad de vidas salvadas. Eso se hizo en Argentina. No sé si ya sabían, ahora todas ustedes y todos ustedes son donantes de órganos, excepto hayan expresado lo contrario, que si no lo sabían, son donantes de órganos, ¿sí? Para mí es súper noble, bueno, pero entiendo que hay cuestiones muy personales con respecto a la donación de órganos, sobre todo espirituales y religiosas. Pero bueno, eso es una explicación de la economía del comportamiento. Unidades de investigación que lo que buscan es hacer más efectivas las políticas, más efectivas con algo que ellos llaman nudge. El nudge es empujón, que es esta cuestión de pequeñas estrategias para lograr que la gente vaya en la dirección deseada, ¿sí? Por ejemplo, en la vacunación en el COVID. Cuando fue la vacunación en la época de pandemia, habían descubierto que si te mandaban un mensaje y te preguntaban, che, te querés vacunar y tenemos estas opciones, mucha gente no se iba a vacunar. Pero si te mandaban día y hora en que te tenés que ir a vacunar, mucha gente se iba a vacunar, ¿no? Esto que es tan básico, que parece hasta medio pavo, modifica sustancialmente el resultado de una política pública. Pero sustancialmente, de hecho, esto, vos podés multiplicar por 100, por 200 la cantidad de vacunados solamente no permitiendo una opción. ¿Dónde hay mucho de esto? Bueno, hay un mito de que Watson, lo escuché una vez a Edu Polín hablando de esto, un conductista que enseña mucho sobre el proceso del aprendizaje, y él comentaba que se supone que, viste, el coffee break, esto de cuando vos estás haciendo algo y, bueno, vamos a hacer un coffee break, tomamos café y volvemos. Esa idea es estadounidense y se supone, dicen, según él, que Watson estaba atrás de esa idea, que querían aumentar la venta de café. Entonces, para aumentar la venta de café, inventaron
entre las reuniones laborales el famoso coffee break. Bueno, esto que a mí me fascina porque nosotros naturalizamos el mundo y creemos que es un orden dado, pero está construido, es porque hay alguien pensándolo. ¿M? Eh, ¿Qué tiene de poderoso? Bueno, que en buenas manos es fantástico, ¿no? Si queremos lograr que la gente done órganos, si queremos lograr que la gente se vacune, si queremos lograr que la gente se ponga el cinturón de seguridad, vieron que los autos vienen ahora con un indicador que hace ruido si no te pones el cinturón de seguridad. Todo eso está súper pensado para viabilizar la conducta hacia una diana. Bueno, imagínense todo esto cuando no está en las manos correctas, como por ejemplo lo que se estudia con la conducta de las apuestas, ¿no? La facilidad que tienen para entrar y la dificultad que tienen para salir. O lo que tiene, seguramente están suscriptos a Netflix, a Spotify, a cualquiera de estas plataformas, vieron que es medio firmar con el diablo, después para salirte ahí es re complejo y te siguen debitando hasta el infinito y más allá. Bueno, todo eso está súper estudiado, parece obvio, pero hay compañeras, colegas ahí atrás, logrando hacer efectivos esos cambios de comportamiento. Eso es economía del comportamiento, ¿no? Viabilizar una conducta. Aplicado a la política, bueno, es Walden 2, el libro de Skinner sobre esta sociedad utópica. Bueno, es eso, ¿no? Cómo llevamos los principios del aprendizaje hacia donde queremos. Y dentro de lo que sería la producción y aplicación en la política pública, también está, y esto es súper novedoso, estuve, quizá en el último tiempo es donde más estuve leyendo, que es el tema del GenIA, ¿no? Las inteligencias artificiales, la Big Data y el desarrollo de fake news. Sandra Watcher, ahí yo elegí algunos nombres por si quieren, ¿no? Después buscar y indagar y seguir profundizando sobre el tema. Sandra Watcher tiene un paper súper interesante donde habla de la ética y los algoritmos. Es decir, para mí hay una psicologización de lo tecnológico, ¿no? Se empieza a investigar la transformación de una conducta superhumana, que es la ética y la cultura, aplicada al desarrollo de un algoritmo. ¿Por qué como conductista me interesa a mí? Porque para mí es como el set en vivo del desarrollo de una humanización de un fenómeno. O sea, me parece espectacular, no sé si soy claro o me enredo mucho, pero es como cuando se le empieza a atribuir moral, se le empieza a atribuir ética, se empieza a atribuir sentimientos, y que hoy uno de los mayores usos que tienen el GENIA es, ¿no? Para soporte emocional, y eso se está observando mucho, que se usa mucho ChatGPT para, ¿no? Preguntarle cómo te sentís y contarle un poco, etcétera. Bueno, acá hay colegas que están súper investigando acerca de, no sé si ella particularmente es psicóloga igual, pero labura con un equipo de profesionales de la psicología, me parece re interesante todo este tema. Además, acá viene todo el desarrollo de las fake news que va conectado con el segundo tópico de la otra gran área de la psicología política que a mí me interesa, que es el comportamiento electoral. ¿Alguna duda acá con estas primer pantallazos? Esto es súper superficial, valga la redundancia y la tautología, pero em, quiero como darles ese pantallazo antes de ir al tema particularmente a la investigación que quiero que charlemos, ¿sí? ¿Alguna cosa acá que les interese? ¿Alguien conoce algo? Eh, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, da cursos sobre esto, son gratuitos y los abren cada tanto, así que si alguna vez quieren como profundizar economía del comportamiento, pueden ir ahí. Hay muchas charlas también, son accesibles, son accesibles. Lo que sí tiene es una terminología novedosa o muy de las ciencias cognitivas aplicadas como a contingencia en tres términos, digamos, ¿no? O sea, no, como siempre, el conductismo no se vende muy bien, no tiene unos términos como tan interesantes y después estos términos se pluralizan o se embellecen y son más entretenidos para el común de la gente. Pero bueno, si no hay ningún comentario sobre esta área, ahí está, María Guzmán. Hola María. Ay, hola, Facu, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, algo que quería contar, justamente pensaba en esto de la economía del comportamiento.
pensaba en los supermercados, viste, en el Pharmacity que te ponen las golosinas en la caja porque saben que vas a estar un rato ahí, como cuando decías que pueden ser usados para ambos lados. Y también en esto de la comunicación, de cómo comunicar respecto de la economía y el comportamiento, hay una investigación, yo estoy en ámbitos más preventivos, y hay una investigación que se hizo acá en Córdoba, que se llama del de sí que no al sabías que es en prevención de consumo de alcohol de adolescentes, ¿Ok? donde bueno, se estudiaban, digamos, las percepciones del consumo de alcohol en los demás, para después comunicarles a los chicos, por ejemplo, que en vez de decirles solo el 10% tomó alcohol de tus compañeros en marzo, se les decía, ¿sabías que el 90% o que la mayoría de tus compañeros no tomó alcohol en marzo, en el mes de marzo? Como una forma también de, pienso, como una forma de comunicar, que también se ve incluso en los pagos de impuestos, ¿no? ¿Sabías que el mes pasado la mayoría de las personas pagó en términos su boleta? Como estas formas se pueden observar también. Así que nada, era como para Excelente. agregar. Che, muchas gracias, María. Me encantó el aporte que hiciste. Totalmente el de la farmacia es un ejemplo claro. Además, ¿no? Vos te vas a comprar un ibuprofeno y te terminas comprando un 2x1 en chocolate, ¿no? Bueno, los super hacen lo mismo. Lo de los supermercados, de poner algunos productos a la altura de la vista y sacar otros de la altura de la vista. Bueno, los supermercados está lleno de eso, agrupar por colores las cosas que ponemos más cerca de la caja. Los casinos son otros lugares donde está lleno, que no existen relojes, que no hay ventanas, bueno, todo en función de las conductas que queremos propiciar, ¿no? Han entendido muy bien que las conductas es un resultado de un encuentro entre un organismo y su ambiente, entonces se abona, ¿no? Lo que hay ahí alrededor de mi jardín. Claro, claro. Muy Como bueno podría la... ser, bueno, una fiesta electrónica, no sé, que haya bidones, etcétera, ¿no? Todo lo que Exactamente. tengamos que limitar. Sí, sí, así que gracias. Claramente, eso que dijiste, Mari, de los impuestos, bueno, hay una colega que desarrolló eso acá en Capital Federal, que si no me equivoco, después se extendió a todo el país, de ponerte quién pagó. Así que eso se lo debemos a una compañera de trabajo. Wow. No quiero decir el nombre, pero no tengo miedo de estar equivocado con quién fue, pero se lo escuché y le había leído el artículo, porque ella había publicado sobre ese prototipo de hacer que la gente pague. Bueno, hacer que la gente pague un impuesto está bien, está mal. Aparece el otro gran tema que a mí me interesa, que es la ética, ¿no? Se me parece muy poderoso al servicio de quién está la ciencia de la conducta. Si sabemos estas cosas, las podemos prevenir. Si no las sabemos, somos algo que simplemente favorece la cadena de la reproducción. Lo cual, esto de las fake news que le dejé al final, lo asocio al tema del comportamiento electoral. La otra gran área de la psicología política donde se está poniendo mucho billete y mucha plata. ¿Por qué? Porque queremos lograr que la gente vote a nuestros candidatos, ¿no? Eso es lo que se está invirtiendo mucho en entender el proceso electoral de por qué votamos como votamos. Acá hay muchísimo, ahí le puse dos autores, justo son, una es cordobesa, o está en Córdoba, al menos Daniel Alonso, sé que está en Córdoba. Esto es fascinante porque, bueno, no es una matemática por el momento, pero hay gente que intenta entender lo que sí, que yo no hago análisis político, me gusta mucho la rosca política y hablar de política, pero no hago análisis político, decir, bueno, ahora va a pasar esto, no soy pésimo con los resultados, así me ha ido también votando, ¿no? Entonces, generalmente cuando voto mal. Entonces, la verdad que es súper interesante esta cuestión del comportamiento electoral. Por ejemplo, los estudios de personalidad e intención de voto. Esto se está viendo mucho de a quién le hablan los políticos cuando hablan, ¿no? O sea, vieron, esto se hizo muy famoso, en un momento Elon Musk estuvo muy cercano a Trump, no sé si siguen cercano, la verdad no estoy siguiendo tanto la política estadounidense en este momento, y dieron una charla juntos y salieron juntos. Y Trump hizo un saludo que todos asociamos con la Alemania nazi, ¿no? Que parecía o daba a entender que estaba haciendo ese saludo. Que después Elon Musk salió a hablar y decir que no, que era el saludo romano, ¿sí? Bueno, esto se llama silbato de perro,
tiene otro nombre en inglés que ahora lo voy a decir mal, así que lo traduje. Son pequeños mensajes que se transmiten en las comunicaciones políticas que van dirigidas a un público particular, que ingresan en un público particular. Todos nos dimos cuenta, la verdad, que eso parecía más un saludo de la Alemania nazi que otra cosa, pero eso le iba dirigido, según dicen, ¿no? En los estudios políticos, de la comunicación política, a ese grupo, a esa ultraderecha que simpatiza con Trump, para darle como ese guiño de voten que es por acá, ¿no? Sigan por este candidato. Bueno, eso está súper estudiado, no se dejan cosas al azar. Los colores de la camisa, por ejemplo, vieron que Mauricio Macri siempre sale con camisa celeste, bueno, con camisas como medio claras, raramente lo van con una camisa negra, Mauricio Macri, por ejemplo. Bueno, todo eso está súper estudiado. Algunas cosas tienen más sustento que otras, no se crean que atrás de todo eso realmente hay una evidencia, un dato empírico, muchas veces hay mucha aprovechamiento también de la gente que está, que sabe leer y sabe decir a los políticos qué hacer y qué no, pero realmente hay otras personas que están estudiándolo de forma severa. Y esto de la personalidad y la intención de voto es ver cómo nuestros gustos dirigen mucho a quién vamos a votar. De hecho, por ejemplo, la base de datos que tenemos en Google y todos nuestros datos que recolecta con Instagram, con todo que nuestros perfiles de consumo, eso se suele asociar también a un tipo de votante. Entonces te suelen mostrar como la propaganda de lo que vos solés votar también, ¿no? Entonces dice, bueno, psicóloga que de entre 30 y 35 años, que consume determinadas cosas, lo asocia hasta con cierto partido político con gran exactitud muchas veces, ¿no? Todo esto es súper valioso para los partidos políticos y para el poder político porque ayudan como a elegir bien en qué lugar. Por ejemplo, si Milei va a la rural, va a decir una cosa, pero después si va a, no sé, a un parque a hablar, va a decir otra, ¿no? Eso está bien direccionado para que también a qué tipo de población se le está hablando. Bueno, todo eso está estudiado. Y esto de afectos, emociones, ideología, esto lo habla Eva Jones, que lo vamos a ver un ratito en la siguiente, en el siguiente apartado. Eva Jones es una eh, socióloga franco-israelí. Tiene un libro que se llama ¿Por qué duele el amor? Que es bastante conocido, quizá más popularmente, y después tiene otro libro que es La dictadura de la felicidad con Edgar Cabanas, que es un psicólogo español, muy, muy piola y muy, muy capo. Edgar tiene algunas charlas abiertas que pueden ver. Em, ella, o por lo menos yo leí de ella, ¿no? Esto está teorizado por muchas autoras también. Habla de el, la política de los afectos. Es decir, ahora se está haciendo política con las emociones, históricamente para mí, pero particularmente ahora está pensado, prensado y dirigido. Por ejemplo, ¿ustedes creen que es casualidad que todos los días, si más o menos están en el tema de lo político, hay una noticia súper intensa y como súper agresiva y como súper violenta y vos tenés a los funcionarios, por ejemplo, todo el tiempo como con una posición confrontativa, ¿no? Digo, no sé, somos ellos o nosotros, o hay que perseguirlos, o hay que correrlos, o hay que matarlos. Bueno, yo soy zurdo, cuca, progre, todo lo que... lo defino acá, pues no tengo problema de decirlo, y me imagino que si están escuchando esta charla es porque sobre política les interesa y para mí esto es importante y los posicionamientos políticos son importantes en nuestra profesión. Eh, pero bueno, ese discurso de como generar un enemigo interno, que no lo hace solo el liberalismo argentino, lo han hecho todos los partidos políticos, pero ahora como está como muy exacerbado, es una estrategia de la política de los afectos, es decir, es generar un enojo continuo. Ese enojo continuo favorece una toma de decisiones más impulsiva, ¿no? Y ese enojo continuo favorece mucho el voto del miedo, ¿no? Cuando yo te estoy diciendo todo el tiempo que hay alguien que viene por vos y va a hacer una cosa terrible, vos vas a votar mucho por miedo. Ese manejo de la política emocional atrás hay gente súper interesante y súper formada que sabe hacer este tipo de propagandas políticas y sabe direccionar este discurso
y que lo ha estudiado profundamente a cómo votamos cuando tenemos miedo, a cómo votamos cuando estamos contentos, a cómo votamos cuando estamos enojados, ¿no? Por eso es la política de lo emocional y es un frente que estamos perdiendo en general, porque estamos discutiendo mucho y estamos sumamente reactivos. Yo noto eso, una sociedad muy reactiva en lo político, ¿no? Que todo termina como, parece que no te puedes sentar a charlar con nadie sobre este tema, terminas tirándote una silla, lo cual es malo, totalmente malo para la democracia, para los que creemos que la democracia puede ser una salida importante para nuestro país, ¿no? Entonces, eso a mí me resulta muy interesante porque desconocer esto te hace prenderte, ¿no? Continuamente y prenderte y prenderte y prenderte y prenderte y quedas consumidísimo y después tus decisiones electorales y tu participación política decae también. ¿Qué estamos viendo? Que está bajando la participación política. Yo no soy conspiranoico, no creo que haya como una digitación del mundo, así como que hay alguien como diciendo hagan esto y hagan lo otro, pero que hay algunas tendencias está bien. Y de hecho, en el estudio, por ejemplo, ahí le dejé a Liliana Mason que estudia la polarización, se ha observado que, por ejemplo, las personas que están polarizadas políticamente suelen tender a la conspiración, tanto de izquierda como de derecha, ¿no? Vos te encontrás, es una víbora que se muerde la cola, de hecho hay como una chiste que dice muy a la izquierda está la derecha, y posiblemente muy a la derecha está la izquierda también, y que es como una víbora que se muerde la cola y se observa que en los puntos más radicalizados de la política hay mucha conspiración. Esa sensación de hay algo tejiéndose más allá, ¿no? Y que siempre es malo para mí. ¿Eh? Esa moralización que también ocurre con el pensamiento político y dicotómico, ¿no? Así que, bueno, súper interesante. Comportamiento electoral también. Ahí le dejo algunas autoras que pueden estar buenas leer. Acá, alguna cosa, charlan sobre política con la gente, hablan de política en el consultorio, sus terapeutas, no sus terapeutas, sus consultantes, ¿les importa cómo piensan políticamente? Me lo preguntan mucho, como que me dicen, no, bueno, Facu, sí, es importante saber a quién vota mi psicólogo. Mi psicólogo, bueno, hay para gente para la que sí y gente para la que no, ¿no? Pero ¿les ocurre que esta charla se traslade al consultorio? Sí, re, va, no, no sé el resto, pero para mí pasó mucho incluso con el miedo y con todo lo que aconteció en esta polarización blanco-negro que se armó antes de que ganara Milei. Para mí fue como re loco verlo en el consultorio, la angustia, el llanto, el miedo, el qué va a pasar, sí, como también creo que era algo tan desconocido, creo que la gente tenía como muchísimo miedo más allá de mi postura política al respecto, ¿no? Como lo que sí me pasó en el consultorio fue como ese compartir como la desesperanza o la, che, estás del mismo lado, así tenés miedo, como yo a mí me preguntaban, pero vos no te da miedo. Y nada, me pareció re interesante, como un fenómeno nuevo, no sé si por mi edad no lo había vivido como antes tan así adentro del trabajo. Muy bueno, gracias, gracias, Yera. Sí, se nota, ¿no? El traslado, siento que, bueno, eso es algo que ocurre, ¿no? A mí me pasa en las semanas que hay alguna noticia, siempre digo, cuando, por ejemplo, hay algún femicidio, yo sé que esa semana el consultorio, un femicidio popularizado, ¿no? Pues tenemos uno casi 2 días, pero cuando toma como cuestión nacional, siempre yo digo, esa semana el consultorio se ve como más movilizado, sobre todo porque la mayoría, al menos de mis consultantes, y creo que la mayoría son mujeres, se ve como más movilizado, y estos eventos políticos son súper importantes porque se trasladan al consultorio porque tenés consultantes que se quedan sin laburo o que consiguen un laburo y tenés consultantes esperanzados con el cambio de gobierno y desesperanzados, ¿no? Está claro que uno ahí convive con toda esa emocionalidad, bueno, y todo eso es un dato, un algoritmo súper importante y súper interesante para la gente que se dedica a estudiar el comportamiento electoral, ¿no? Cómo se mueve, cómo, cómo es esa ola emocional a lo largo de un periodo político y cómo es nuestra ola como terapeutas también a lo largo de ese periodo político, no sé, ¿no? El tema de los cobros, por ejemplo, con inflación y sin inflación, el tema de esto de tener consultantes que se quedan sin trabajo, o el tema esto de tener yo lo he hablado con muchas compañeras, de tener un posicionamiento político y de tener dificultades para poder estar con alguien que tiene otro, ¿no? Como terapeuta también te puede pasar, ¿no? Que vos decís, bueno, y hace poco se armó como mucho barullo esto en redes
bueno, esta idea de que, bueno, los psicólogos, las psicólogas somos como todos zurdos o zurdas, hay como esa idea también, ¿no? Que no, y que hay de todo realmente, pero está como esa idea y que le lavamos la cabeza a la gente y se había armado como esto de, si tu novia va lo vi mucho en algunos grupos medio radicalizados, que decían, bueno, si tu novia va a la psicóloga te está por dejar, ¿no? Como que las novias empezaban psicóloga y dejaban a esos novios bastante patéticos, los novios que estaban ahí en redes llorando que habían sido dejados por su novia. Me parece que había muchos motivos más que simplemente porque fue a la psicóloga, ¿no? Eh, pero bueno, es decir, la figura del psicoterapeuta toma estatus político todo el tiempo y no hay que negar la identidad política de un terapeuta, ni la propia ni la de nuestros colegas, porque, y ahora lo vamos a ver, nuestro trabajo es intrínsecamente político, orgánicamente político, en nuestra posición ética, pero también en la construcción de nuestros conceptos, que nos lleva al al último eslabón, ¿no? A esta parte, corro las ventanitas que tengo acá, que bueno, es quizás la parte que más tiempo me consume. Mm, a, a mí me gusta, no sé si lo han pensado una vez, en qué cosas leen cuando no están obligadas a leer sobre su profesión, ¿no? Muchas veces estamos obligados a leer porque, no sé, yo ahora empecé a hacer RODBT, el curso. Y bueno, claro, tengo que leer cosas sobre RODBT que me gusta, pero no es particularmente lo que leo cuando no estoy obligado a leer nada, ¿no? Me gusta, particularmente mi profesión, la disfruto, pero yo digo, cuando no están obligadas a leer eh, nada sobre lo que hacemos, o a escuchar, o a ver, ¿qué ven relacionado a nuestra disciplina? Bueno, yo veo esto, es una de las cosas que me interesan, así cuando, ¿qué es lo político en lo psicológico? ¿Dónde empieza quizá mi, mi acercamiento a esto? Yo hago divulgación en Twitter hace un montón de tiempo y me contacta hoy es una activista, pero en ese momento no se denominaba activista, en cuestiones de salud mental, hoy del colectivo de personas psiquiatrizadas, eso es decir, personas que han estado internadas muchas veces y que han tenido muy malas experiencias con psicólogos y psiquiatras, ¿no? Es decir, gente que no comulga ni con nuestra profesión y que está en contra del ejercicio de nuestra profesión. Hay un colectivo, que es generalmente el colectivo anti-psicología o antipsiquiatría, no está en contra de la figura de yo, Facundo Calvó, está en contra de el uso que tiene la psicoterapia a nivel global, ni hablar de la psicofarmacología y de las internaciones, y etcétera, y de la teorización sobre la clínica psicológica. Y ella me acerca un libro, me manda un libro de España, sorpresivamente para mí, me manda un libro llamado Contra Psicología, libro fantástico. Me lo manda y me dice, había generado cierta afinidad conmigo, a pesar de ser de la profesión que odia, y me dice, Facu, siento que esto puede mejorarte como profesional, ¿no? Pues yo siempre fui muy crítico con las cosas que hago, porque como soy sobreadaptado y perfeccionista, me critico en todo lo que hago, ¿no? Entonces, les pasará también a alguna de ustedes, nunca somos suficientes, entonces yo bardeo un montón a la profesión, ¿no? Y si hubiera estudiado abogacía, bardearía a la abogacía, y si hubiera estudiado medicina, bardearía a la medicina. O sea, completamente ofensivo hacia mi identidad, nada saludable. Y ella me dice, Facu, yo te veo como que estás por este camino, lee este librito. Eh, bueno, me lo manda a España, lo recomiendo. Contra Psicología, es un compilado de un montón de artículos. Y en ese libro me encuentro con toda esta crisis hacia nuestra profesión, diciendo todas las cuestiones negativas de nuestra profesión. Cuando yo estaba con un discurso como todo el mundo tiene que ir a terapia, la terapia salva vida, las psicólogas y los psicólogos somos ¿no? Profesionales de la salud infaltables, ¿no? La psicoterapia como modalidad también uno a uno, esta cosa del consultorio, todo lo orgánico que tiene la medicina dentro de la clínica. Y ahí dije, pará, yo esto que creo tan bien intencionado tiene una estructura al menos debatible y discutible, ¿no? Estamos diciéndole a todo el mundo que la depresión es una enfermedad y yo no sé si la depresión es una enfermedad. Era ese tipo de cuestionamiento, ¿no?
estamos diciéndole a todo el mundo que la gente debería ir a psicoterapia, y resulta que también hay investigaciones que dicen, bueno, no, ir a psicoterapia también puede ser contraproducente, ¿no? De hecho, hay papers súper interesantes sobre los riesgos de la psicoterapia, que no lo evaluamos nunca. Nosotros pensamos que no tiene ningún riesgo de psicoterapia, y sí lo tiene. Y bueno, me conmovió y me hizo entrar en este universo que realmente te pone en jaque, ¿eh? O sea, si uno lo lee abiertamente y humildemente, empieza a decir, pa, qué cuidado que hay que tener con este trabajo. Em, lo político en lo psicológico es, y yo lo defino por lo menos de esta manera, todo aquello que, que va más allá de nosotros mismos, ¿no? Todas conductas que empieza y termina más allá de nosotros mismos. Eso es lo político en lo psicológico. Las cosas que tienen que ver con mi comunidad, con mi provincia, con mi ciudad, con mis vecinos, con mi gente, ¿no? Tirar basura en la calle es lo político en lo psicológico, ¿no? Porque eso tiene que ver con más personas que con vos mismo, ¿no? Y así todo. Y cuando te pones a pensar, no sé qué conducta solamente tiene que ver con vos misma o con vos mismo, ¿no? Todas las conductas están relacionadas en un proceso histórico y en un bosque particular y único, donde formamos parte de algo más grande, ¿no? Donde todo sea una escala de capas y de secuencias. ¿Mm? Dice, cuando tengas miedo de morir, te pensá en la cantidad de casualidades que tienen que haber ocurrido para que nazcas, ¿no? Bueno, eso es lo político en lo psicológico. Dentro de acá, de la contrapsicología, la otra gran área de lo político y psicológico es la ética, ¿no? Que los estudios de las éticas están muy en auge también, donde se estudian estas éticas, las éticas de los resultados, las éticas de las intenciones, las éticas de la ternura, las éticas de la corrupción, las éticas en general, estos manuales que nos marcan que está correcto y que no es correcto, que nuestra profesión es un semestre dentro de una carrera, ¿no? De 6 años, por lo menos en la Universidad Nacional de Córdoba, vos tenés 5 años más una tesis, una práctica profesional si tenés suerte. De ética hablas en un cuatrimestre y no volvés a hablar nunca más. Y la mayoría de los desafíos que tenemos como profesionales son éticos. Muchas veces ni siquiera son teóricos, ¿no? Sino que son éticos. En Jujuy, por ejemplo, que tu consultante sea conocido de tu mamá porque llega por tu mamá, y que de repente vos salís a bailar y te lo cruzás, ¿no? Y vos estás en un estado que no deberías estar, y así empieza la catarata de cosas en las cuales estás todo el tiempo con desafíos éticos dentro de tu profesión. Yo me una cosa que a mí me pasó trabajando en Jujuy, yo ahora vivo en Capital Federal, pero es que mucha gente que iba a mi consultorio sabía cosas de mi vida que yo no sabía. ¿Por qué? Porque, bueno, Jujuy es chiquito, y me pasaba que venían y me decían, no, Facu, porque vos, yo me acuerdo vos tal cosa, tu mamá tal otra. Y yo sí, no tenía idea que mi mamá había hecho eso, ni que yo cuando tenía 6 años, eso, con cosas sorprendentemente extraordinarias de mi identidad. Bueno, son desafíos éticos, ¿no? Continuamente desafíos que nos ponen en ese punto donde lo político y lo psicológico se tiene que estudiar con sentimiento, digamos, con una verdadera apertura, con un verdadero sentido de la verdad, porque eh, es un posicionamiento que define mucho el posicionamiento ético de una terapeuta. Por ejemplo, porque ante el sufrimiento, ¿qué vamos a hacer? O sea, nuestra profesión parte de esa pregunta. ¿Qué hace cuando alguien está sentado al frente y te dice que le duele la cabeza porque tiene un clavo acá y te dice me duele la cabeza? Y bueno, ¿qué haces ante eso? Eh, Tu postura frente a ese dolor, cuando alguien viene y te dice que se quedó sin laburo, ¿cuál es tu postura ante ese dolor? ¿Le vas a cobrar la sesión igual? O sea, hay toda una cuestión con respecto a nuestro laburo, que si no está bien reflexionado en dónde estamos parados, para mí hay tres reflexiones: la ontológica, la epistemológica y la antropológica, ética, política. Esa última, ahí me mandé como una cosa medio... muy bien, exactamente, nuestro laburo está lleno de grises, exactamente hay. Y claro, es que, bueno, si estás en duda donde si tenés que exponer o no tenés que exponer, o si tenés que hacer más activación conductual o la dirección, ahora, cuando hay una duda de valores éticos, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa si viene un consultante y te dice que se quiere suicidar y no quiere que le digas a nadie? ¿No? Y dice, no, no, no quiero que sepa nadie, porque quiero, de esta forma quiero morir.
¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Es obvio lo que hay que hacer? ¿Les resulta obvio? ¿No? Alguien se queda sin laburo y tengo que cobrarle igual la sesión. Eh, hay una persona que comete un delito y yo qué tengo que hacer. Bueno, en algunas cosas está clara y en otras no está tan clara, ¿eh? ¿Qué hay que hacer? Eh, sí, total, Gerard, sí, ¿no? Dice la compañera, la cantidad de veces que fingimos demencia nosotros mismos, totalmente, ¿no? Necesario, porque al fin y al cabo estamos buscando una respuesta individualizada de muchas veces problemas colectivos, por eso es tan importante esto de estudiar lo político en lo psicológico, porque, bueno, ¿cuál es el laburo de una terapeuta? A mí me tocó, por ejemplo, asistir a una persona que había sido en una marcha, había sido agredida, había sido puesta presa de una forma totalmente agresiva y violenta y había sufrido cosas horribles adentro de la cárcel, ¿no? Esto en democracia. También he trabajado con familiares de personas desaparecidas en la dictadura. Y bueno, ¿cuál es tu trabajo como terapeuta ahí? ¿No? Estamos hablando de un problema social, o sea, estamos hablando de una dictadura, de violencia policial, bueno, y vos tenés un rol ahí individualizado, ¿no? ¿Qué tipo de institución sos en ese momento? ¿Mm? Por lo cual esa reflexión es súper importante. Estudiando también los problemas de nuestra disciplina, en contrapsicología, van a encontrar un posicionamiento más sincero, porque nuestro posicionamiento tiene que ser incómodo, como todo lo importante tiene que ser incómodo, porque eh, recién leía a un activista que se llama Cuscusili, lo buscan así en Instagram, no sé cómo se llama, pero así tiene su user, y había compartido una frase que me gusta mucho, que es si nosotros pensamos los políticos en términos dicotómicos, nos olvidamos de darnos cuenta nuestra importancia en la reproducción de aquello con lo que no estamos de acuerdo, ¿no? Y a mí me fascinó esa idea, como decir, claro, sí, reproducimos muchas cosas con las que no estamos de acuerdo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con el maltrato animal, pero como carne. Entonces, si yo no soy sincero con ese posicionamiento y no asumo esas contradicciones, nada. Mi profesión también va a estar teñida de un categorismo que no existe. Bien, y llego al punto, no sé qué hora es, 8 menos 5, estoy bien, ¿no? Más o menos, ¿sí? Ok, pues ahí dejamos un tiempito para charlar. Eh, el uso político del trauma, bueno, polemiquísimo este tema, polemiquísimo. ¿Qué investigan las autoras? Lo que investigan las autoras no me parece polémico, me parece bastante directo y me parece bastante conciso, pero me parece que abre una puerta, sobre todo en la actualidad, a ver si me siguen, en la que vamos a tener algo que debatir. Las investigadoras son contundentes y a mí me encanta. Ellas agarran el concepto de trauma y lo historizan. Hay que historizar los conceptos psicológicos. Depresión. Usamos depresión, es un naturalismo pensar que la depresión es una enfermedad. Es un naturalismo, eso quiere decir que lo asumimos como una entidad real y concreta, ¿no? Si han leído el artículo de qué es conducta de Freya, bueno, lo voy a decir mal al apellido de tu colega, lo he leído 40.000 veces ese artículo, dice, ¿no? La reificación de los conceptos psicológicos, ¿no? Cuando nosotros hacemos categorías materiales de entidades abstractas, ¿no? Entonces nosotros hablamos de depresión como si fuera una entidad categórica, cuando indica un millón de cosas, ¿no? Y hablamos de ansiedad como si fuera una entidad categórica, cuando indica un montón de cosas. Y hablamos de psicopatía como si fuera una entidad categórica, una cosa cerrada, no discutible, cuando hacemos referencia a un montón de conductas en esos tres conceptos altamente populares, ¿no? Historizar lo psicológico, muy importante. ¿De dónde vienen estos conceptos? ¿De dónde viene psicoterapia? ¿De dónde viene una hora a la semana? ¿Se han preguntado alguna vez eso? ¿Por qué una hora a la semana? ¿En base a qué? ¿Quién alguna vez dijo que te ofreciste que sea una hora a la semana? ¿Y por qué nadie lo cuestiona? O sea, yo siento que es una hora a la semana. ¿Y por qué un consultorio? Yo, por ejemplo, estoy probando terapia al aire libre, que hay muchos estudios que evidencian la misma eficacia, pero reporta mayor bienestar el terapeuta. ¿Ok? O sea, la gente llega a los mismos resultados y las terapeutas se sienten mejor. Terapia al aire libre. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacemos terapia al aire libre? ¿Por qué nunca han visto una colega trabajar? Esto lo hablamos el domingo en el encuentro internacional de conductistas que hicimos acá en Capital Federal, que vino un colega de España llamado Luis de Amores con Motorcico.
¿Por qué? Yo siempre digo lo mismo, nunca vi una colega laburar hasta que la vi a mi novia hacer terapia online. A ver, eh, yo hice una residencia, vi compañeras trabajando, todo, pero somos la única profesión en el mundo que laburamos sin haber visto colegas trabajar en vivo. Hicimos roleplaying 40.000 veces, ha visto videíto, han visto el videíto seguramente ese cuando están tratando fobia, que entran los payasos, es completamente horrible. Es un video de una terapeuta que entran los payasos para un consultante que tiene miedo a los payasos. Horrible, 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 demasiado, muy primera ola. Y se asusta completamente, es una inundación sin ningún tipo de ápice por la humanidad. Eh, no hemos visto colegas trabajar. No sabes qué hace en el consultorio un colega. Lo suponés si fuiste a terapia y si tuviste la suerte que alguna vez estuviste ahí covisionando con alguien que te dejó entrar a un consultorio online, que puede ser que te hayan dejado estar ahí en la misma sala del Meet, voz apagada, mirando la sesión, pero después no ves terapeutas trabajar y de hecho si lo estás viendo posiblemente no sea su trabajo tan genuino porque vos estás pensando que te está mirando una colega. Entonces en ese momento también tampoco hemos visto terapeutas laburar genuinamente. Bueno, para mí por eso hay que historizar mucho los conceptos con los que trabajamos. Estas autoras dicen trauma. ¿Qué pasa con el trauma? ¿Cuándo empezamos a hablar de trauma? ¿Qué significa trauma? Dice, bueno, trauma significa herida, etimológicamente. Ok, y en un momento, como adoptamos el cuestionario, el lenguaje médico a la psicología, en algún momento se empezó a hablar de cuestiones patológicas en lo psicológico, ¿no? Este gran paso, pero no es gran en realidad por bueno, sino porque fue un paso enorme llevar a hablar de cuestiones de la medicina, bueno, psicología clínica, ¿no? Todo viene de la medicina en nuestro vocabulario, lo cual también es bastante discutible. Y por lo menos polémico. ¿Qué pasa? Dicen, bueno, trauma. ¿Quiénes empiezan a hablar de trauma? La psiquiatría francesa. El auge, Freud, ¿no? Charcot, Freud. Viene Freud y dice, ok, yo voy a hablar de trauma y escribe un montón sobre el trauma. Y inaugura esta forma de hacer terapia con el uno a uno. Muchas veces para mí se solidifica ahí mucho la terapia uno a uno con sus consultantes, para él pacientes, y empiezan a venir las pacientes, esto ya lo saben, y le decían, mire doctor, yo creo que me han abusado, ¿no? Entonces él dice, va, todas mis pacientes han sido abusadas. Esto lo dice el paper, ¿eh? Eh, el famoso todo es un trauma. Sí, exactamente, es un concepto altamente polisémico además. Entonces, cuando Freud dice, ah, pará, todas estas mujeres que vienen en la era victoriana a decirme que han sido abusadas y tienen estos trastornos histéricos y por conversión y ese estudio de casos que él hace, donde desestima completamente el abuso, ¿no? Y se va por cualquier otro lado, menos por ahí. eh, las investigadoras dicen, fue una oportunidad muy grande para decir, ok, puede ser que las situaciones de abuso sean traumáticas. No, se ocurrió decir que todo era fantasiado, que gran parte era imaginado y posiblemente deseado, ¿no? Miren cómo se escucha el sufrimiento, se lo ubica, se lo categoriza, esto es trauma, pero se le da una perspectiva desde el aparato psíquico freudiano, ¿no? Se estratifica por ahí. Entonces dice, sepulta la opción de entender la violencia sexual como algo traumático, ¿no? Eso sepulta la opción en el occidente de entender el abuso como algo traumático. Entonces, pasan los años y aparece la Segunda Guerra Mundial. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, que es la magnificación del terror, ¿no? Empezamos a ver visualmente el terror porque vos de repente tenés grabaciones, videos, audio, el horror documentado. ¿Existió en las guerras? Siempre. ¿Existieron las matanzas? Siempre. La crueldad desde nacimiento. Ahora, no se había documentado, o sea, no se había visto en todo el mundo al mismo tiempo lo que era una bomba, lo que era un tanque, lo que era un balazo, ¿no? Ni hablar después con Hiroshima. ¿Qué empiezan a pasar? La gente que vuelve de la guerra vuelve súper afectada psicológicamente, dicen, che, esto debe ser un trauma, ¿no? Porque miremos las consecuencias que ha producido la guerra. En ese momento, además, se funda la Organización Mundial de la Salud. ¿En qué momento se empieza a hablar de salud mental?
con fuerza a partir de 1950. ¿Qué se hablaba antes? No les llama la atención de antes de 1950 si no se hablaba de salud mental, se hablaba de otras cosas, ¿no? El concepto está tipificado, creo, a fines de 1800. Pero no se hablaba mucho de eso. En 1950 se empieza a hablar fuertemente de salud mental. Eh, Algo que naturalizamos, ¿no? El concepto de salud mental está súper naturalizado, pero que es un concepto que tiene 70 años. O sea, que se utiliza abiertamente hace 70 años. Entonces, bueno, no, acá hay un problema que es haber ido a la guerra. Y lo traumático, como en algún momento fue encapsulado, y lo traumático tenía un lugar medio raro, a partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial empieza a tener un lugar en esa cosa horrorosa, ¿no? Y masiva. ¿Qué pasa en la década del 60 y el 70? Este artículo es ampliamente de una postura eh, feminista y de una perspectiva abierta de derechos, ¿no? Bueno, esa es la dirección del artículo, la dirección teórica del artículo. Eh, las autoras dicen, a partir de los 60 y los 70, hay una ola de divulgadoras, de pensadoras, de profesionales, de activistas del feminismo, que empiezan a hacer observar que algo traumático también puede ser algo cotidiano. Por ejemplo, el acoso, ¿no? Y además, gracias a eso se empieza a pensar también el trabajo como algo traumático. ¿No? En esta evolución de la idea del trauma, en la oportunidad, y ellas parten de esta escena, ¿no? Como que en algún momento se empieza a notar lo peligroso que es para nuestro organismo una situación traumática, se encapsula, ¿no? Eso se termina como diciendo, no, esto no. Después con la guerra aparece con esa masificación y en el 60 y el 70 empiezan a decir, oh, no, ok, un laburo de mierda puede ser traumático. Una situación de acoso puede ser traumática, ¿no? Se empieza a pensar el trauma de una forma más cotidiana, bueno, y esta conceptualización actual, ¿no? Del trauma, que tenemos trauma y trauma complejo, ¿no? De lo acumulado y de lo no acumulado, y bueno, y se empezó a diversificar, y gracias a ese pensamiento se logra como una perspectiva más amplia de trauma. Y en esa historización, que me deja un montón de cosas afuera, les recomiendo ir a leer el artículo, me parece que es súper concreto, súper interesante, está lleno de fuentes que valen la pena revisar. Ellas dicen, llegamos a la actualidad con el concepto de trauma. Fíjense por todos los lugares que ha pasado el trauma y cómo hoy sigue sin definirse mucho el trauma, ¿no? Como está esto que no podemos procesar. Bueno, eh, la- 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 el pantanoso campo de la psicología, ¿no? Llegamos a la actualidad. Entonces dice, ¿cómo está operando el trauma actualmente? ¿Qué pasa con la figura del trauma? Y dan tres ejemplos y dice que el trauma actualmente se usa como capital político y como capital simbólico. Es decir, capital cultural en realidad usan. La teoría de Pierre Bourdieu, no sé, yo vi Bourdieu en antropología, me acuerdo en la facu, que habla de los capitales, ¿no? Y que dice, bueno, la gente solamente piensa que hay capital económico, la plata. ¿Tienen plata o no tienen plata? Y dice, no, hay otros capitales. Capital simbólico, el capital cultural, el capital social. Hoy se habla de capital erótico. ¿Qué amigos tenés? No es lo mismo ser amigo de Messi y de Manu Ginóbili que ser amigo mío, claramente, ¿no? No es lo mismo tener un doctorado que no tenerlo. Él hace ese análisis de que los títulos de la realeza antes son los títulos académicos hoy. Para mí eso quedó fuera, ¿no? O sea, hoy lo que tenemos título estamos absolutamente lejos de ser de la realeza. No han emparentado con la prole, o sea, estamos lejos de ser la realeza, somos todos prole. Pero bueno, él hace emparenta eso, ¿no? Bueno, en esa lucha de capitales que están todo el tiempo tensionándose, las autoras dicen, bueno, el, el trauma es capital cultural. ¿Qué quiere decir? Dan tres ejemplos. Primer ejemplo, un famoso estadounidense acusado de conducta sexual inapropiada. No me acuerdo específicamente cuál era el área donde, pero está acusado de eso, no en un juzgado, sino popularmente, ¿no? Un tipo de escracha, ¿sí? Por conducta sexual inapropiada. ¿Qué hizo este muchacho? Hace un vivo en Instagram y cuenta que él fue abusado de chico, ¿no? Entonces dice, bueno, yo les quiero contar, ahora que todos me están escrachando a mí, que yo fui abusado. Entonces las autoras dicen, ese testimonio es real y ese testimonio es importante, pero se está utilizando para disminuir o para correr el foco del escrache
a ese sufrimiento. ¿Se entiende? Como decir, ah, no, bueno, te estamos escrachando por haber hecho algo, ser un delincuente, haber hecho algo que no tenías que hacer, y de repente vos salís a decir, bueno, pero esto me pasó a mí también. Yo sufrí de chico, ¿no? A mí también me acusaron, a mí me abusaron, mi vida fue muy difícil, entiéndame. ¿Mm? Me gusta mucho la posición de las autoras, porque no es negar ese sufrimiento, no es decirte, no, no importa lo que a vos te pasó, sí importa eso que te pasó, y tiene que tener lugar eso que te pasó, pero se está instrumentalizando para correr el foco, ¿no? Em, bueno, esto pasa mucho, y actualmente pasa mucho, en el cual hay figuritas, ¿no? Que de repente cuando son acusadas de algo salen a hablar de una vida difícil, ¿no? Eso disminuye o atenúa lo que hiciste, no, no te hace menos responsable, ¿no? Pero hablan de esa circulación, de esa comunicación. ¿Con quién pasó esto? Kevin Spacey. Voy a usar nombres extranjeros para no quemar a nadie acá en Argentina, y además que esto está grabado y que la ICBS no tenga ningún problema. Que además, allá hablamos con Débora, todo esto va por mi cuenta, por Facundo Calvo, quien es quien habla, la ICBS y Geraldine, y nadie tiene nada que ver con estas posiciones que tengo yo, ¿sí? Bueno, Kevin Spacey, un actorazo que hace Belleza Americana, creo que se llama, el pelado, que es todo pelado. Bueno, él lo acusan eh, no, de nada, Débora. Ahora, si esto tiene buena repercusión, también te desligo, Débora, de lo malo y de lo bueno, ¿no? No, mentira, mentira. Eh, ¿qué hizo Kevin Spacey? Bueno, lo acusan de cosas terribles, de comportamiento sexual inapropiado en los sets de grabación, bueno, nada, que era una bosta. Y él saca un comunicado y dice, bueno, ante esta acusación yo quiero decir que soy gay, ¿no? Ese es todo un comunicado donde él dice, bueno, ante esto que me están acusando de haber abusado, y bueno, yo quiero decir que soy gay, ¿no? Porque uno de los testimonios era con un hombre, no se sabía que él era homosexual, entonces él habla abiertamente que es homosexual. Perfecto, tiene lugar lo que le pasa, debe ser difícil en la industria taparlo tanto tiempo. Las autoras, no es este el ejemplo que usan, sino que lo estoy generalizando. Lo que dirían ahí, es importante que él pueda hablar de esto, no justifica lo otro, ¿no? Hay una redirección del sufrimiento hacia atenuar lo que ha hecho. Otro ejemplo que dan es el de los reality shows. El otro día yo estaba viendo La Voz Argentina, y sale un ratito una persona que estaba por cantar, pero no termina de salir y ya empieza con la foto de la abuela que se le murió, que fue como muy terrible y muy doloroso, y que ella le dijo qué canción cantar antes de morirse. Y nada, vos estás viendo eso y te reconmovés, claro, sí, pobre esta persona está por salir a cantar, y lo hacen hablar de la abuela, y todo gira alrededor de esa pobre abuela que falleció, que es el origen de que él sea cantante, ¿no? Bueno, el uso comercial del trauma, ¿sí? Esto de, che, pará, pero vamos 10 segundos de la entrevista, ya estás preguntando por la abuela muerta. Después me hace acordar a Moria Kazan cuando le hizo a Silvina Escudero, no metas a tu abuela muerta acá, Silvina. Me parece, obviamente, es una cosa burda, ¿no? No lo hace solamente La Voz, Gran Hermano, y etcétera, etcétera, y LAM, y cualquier programa que vos veas de la exposición del trauma. Pero el trauma para vender. Bueno, ¿qué está pasando actualmente? No sé si ustedes lo observarán, pero el trauma vende. ¿Dónde vende? En colegas que escriben libros sobre cómo sufren sus pacientes, por ejemplo. Estoy absolutamente en contra. Y si el día de mañana me ven escribiendo un libro sobre cómo sufre mi paciente, porque todo puede pasar en esta vida, y espero no hacerlo y no venderme, pero es muy común. El referente más grande de la psicología en este país, popular, escribe libros sobre lo que le pasa a sus consultantes. ¿Son ficción? Posiblemente. Eh, no, posiblemente no, deben ser ficción. Pero se toma mucho de lo que pasa en consultorio. Eso no se reparte a ninguno de sus pacientes, ¿eh? Toda esa plata se la queda a él. Sirve como divulgación y no sé, creo que no. Generalmente la gente que lee esos libros y piensa que la psicoterapia es lo que lees en lado B de Rolón, no es la psicoterapia, ¿no? O sea, por lo menos la que hacemos nosotros. Entonces,
Bueno, hay un uso comercial del trauma, ¿no? Un uso comercial y encima un extractivismo de lo emocional, porque vos sufrís, yo tomo tu sufrimiento, escribo sobre tu sufrimiento y vendo mi libro sobre tu dolor. O sea, es todo un proceso del mercado del dolor. Pero no solamente lo hacemos los profesionales, que me parece mucho peor, sino que también hay personas que hacen un mercado alrededor del dolor que tienen, ¿no? Y haber atravesado esto se ve mucho, personas que han atravesado una situación compleja y sacan un libro, un podcast y un curso sobre cómo atravesar esa situación. Eh, ¿No? Entonces, el que tuvo problema de consumo hace un libro, un podcast y un curso sobre cómo salir del consumo, quien perdió la pareja, los que perdieron los hijos, el que estuvo deprimido, el que tuvo ansiedad, y se hace un mercantilismo sobre ese sufrimiento. ¿Esto es éticamente reprochable? Para nada. Se sufriste y le estás sacando rédito económico y muchas veces es la única forma que vos tenés de equilibrar todo eso todo eso que viviste, ¿no? Pero bueno, es llamativo porque hoy está muy claro y muchas de las empresas lo saben, el trauma vende, el dolor vende, el sufrimiento vende. La emocionalidad es algo que aumenta el consumo sobre eso. ¿Mm? Y hay gente que lo mal utiliza y que vende toda una ideografía sobre su sufrimiento completamente falsa, completamente nada genuina, para generar esa atracción económica después que es muy difícil salir, ¿no? O sea, si vos viste que pudiste hacer plata con eso, la verdad que eh, eh, es un campo más. Es más polémico que lo que hacemos nosotros, que le cobramos a la gente por escucharla y acompañarla en su sufrimiento, no lo sé. Cada uno lo valora, ¿no? Pero al menos hay una reflexión sobre eso. Entonces, esto de cómo se está usando el trauma, las autoras concluyen con, hay que darle lugar a los discursos del trauma, pero hay que observar hacia dónde lo estamos llevando, porque ¿qué están reproduciendo? Las mismas lógicas que queremos dejar de reproducir, posiblemente, ¿no? Sigue habiendo diferencias sociales. Ok, sí, totalmente. La cuestión neurodivergente se está obviamente observando. Yo soy un gran defensor de la postura neurodivergente porque creo que es un campo que se ha abierto y que da lugar a una revaloración de lo normal y de lo normal, pero está claro que es un mercado de rédito y que genera comunidad y que hay todo un mercado atrás o toda una maquinaria económica, ¿no? En el momento que una activista neurodivergente también se vuelve influencer, ¿no? Bueno, abre un tema que me resulta muy interesante, que creo que necesita información para prevenirnos de las personas que tienen malicia con respecto a esto y se inventan una cuestión para generar un usufruto, de las personas que realmente hacen un activismo genuino. Por ejemplo, Magalí Añelo, que recomiendo seguir, que tiene trastorno bipolar y hace un activismo muy genuino, muy sincero, muy transparente de lo que le pasa, tiene su libro, es fotógrafa, intenta vivir, ¿no? También a partir de lo que le ha pasado, pero tiene una historia real atrás, ¿no? No se está aprovechando de nadie para poder transmitir lo que transmite y hacer lo que hace, ¿no? Entonces, bueno, y así muchas más, ¿eh? No quiero nombrar todas para no dejar afuera a nadie. Como también sí, sé fehacientemente de personas que están engañando con respecto a esto que hacen. Que son los menos para mí, igual, para decirlo también. Eh, Bien, concluyen las autoras, reversionemos esto, ¿no? ¿Qué trauma se escucha? ¿Cuál trauma no se escucha? Eh, ¿Qué estamos reproduciendo y qué no? Porque sí, no es lo mismo ser hegemónico y tener un trauma que no hacerlo también, ¿no? O sea, fíjense que está todo dentro de la disputa del capital cultural con respecto a este tema, ¿sí? No es lo mismo de dónde seas y qué estás sufriendo. Siempre está este ejemplo de si tenés un comportamiento excéntrico siendo rico, ¿no? Posiblemente sos como esa extravagancia es como admirable, ¿no? Pero si sos pobre y tenés un comportamiento extravagante, posiblemente me expreso, ¿no? Porque no está bien ser extravagante si sos pobre. Eso define el capital económico, ahí define también el capital cultural y cómo se vive
ciertas cosas, ¿no? Uno se enternece con unos y odia a otros ante el mismo gesto, ¿no? El que tiene problema de consumo y tiene plata, te enternece, y el que tiene problema de consumo y es pobre, lo querés meter preso, ¿no? Entonces, bueno, me gusta mucho la reflexión de las autoras de cómo está circulando el trauma, a quién le damos lugar a hablar del trauma, cómo se está hablando del trauma y cómo lugar que todo eso tenga su lugar, justamente el que le corresponde y sea y tenga una ética, ¿no? Pero una ética justa, si es que se puede. ¿No? Bueno, lo político en lo psicológico. Ahí le dejo el título del paper, Trauma como capital cultural, una crítica feminista a la teoría del trauma. Y les dejo, está en inglés, no lo voy a leer en inglés, soy pésimo. Y les dejo otra serie de autores que a mí me gustan. Emiliano Esposto es argentino, eh, es psicoanalista, soy Facu, lee psicoanalista, claro que sí, o sea, es completamente absurdo la idea de que no hay, solamente nosotros decimos cosas interesantes, ni hablar que nos llevan 100 años de ventaja con respecto a la cuestión de la terapia, entonces claramente que hay alguien que tiene cosas interesantes para decir, sobre todo Emiliano, no sé si es psicoanalista, utiliza conceptos psicoanalíticos, la verdad que lo wikea ahí está mal, porque no lo sé, es investigador, nuclea un montón de autores y autoras, pero habla desde un lugar de activista también. Eso a mí me gusta mucho porque en la academia no se ve. Mark Fisher, bueno, Mark Fisher, realismo capitalista, el autor para mí, referente para entender un poco la cosmovisión actual. Eh, Mark Fisher se suicidó. O sea, para un poco, para ponerlos en contexto, no es un tipo del que vos lo lees y salís entusiasmado al mundo, por la duda les aviso, pero es muy claro, muy conciso, era docente inglés y en su trabajo de docencia en escuelas públicas ahí del Reino Unido, bueno, lo llevó a hacer muchas conceptualizaciones. Realismo capitalista, para mí una obra clave para entender el mundo, para tomar posicionamiento. Sana San, otra colega que recomiendo mucho, tengo una charla sobre ella, en una charla TED, donde hablo de su concepto de la conducta como una flor, ¿no? A partir de, es una metáfora botánica, que ella dice, cuando vos ves tu planta marchitándose, no vas a decir planta estúpida, florece, sino que le cambias las condiciones para que florezca. O sea, parte de esa base me gusta mucho. Y bueno, Eva Yous y Edgar Cabanas, que hablan de la tiranía de la felicidad, es un análisis de cómo el discurso científico abona eh, muchas veces la idea de una industria de la felicidad, ¿no? Que ahora tenemos que estar felices todo el tiempo, y el FOMO, y que hay que disfrutar, 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 ser feliz, ser joven, disfrutar, disfrutar, disfrutar. Bueno, súper recomendado. Edgar es un crack y Eva tiene varios libros. El último tiene que ver con las políticas de las emociones, también para que lean y se diviertan un poquito. ¿De quién habla mucho esto? Y con esto termino y los dejo en paz. Conductista que habla mucho de esto, Marino Pérez Álvarez ha hablado mucho del tema de la cuestión del concepto de enfermedad en salud mental y los conceptos psicológicos, etcétera. Bueno, hoy una figura altamente polemizada por sus discursos, entiendo yo, transfóbicos, pero bueno, es uno de los conductistas que está en tema. En nuestro país, Germán Alvarenga, para mí, Gercho en órbita, que lo pueden seguir en Instagram, súper reflexivo desde el conductismo con las cuestiones orgánicas a la política en lo psicológico, igual que muchas otras colegas más, ¿no? Pero bueno, hoy lo identifico quizá a él cuando pienso un poco sobre esto. ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Alguna cosa que de esta última área? Ok. No, eso es todo. No tengo ninguna otra cosa más. Además, che, muchísimas gracias. Espero que haya sido claro. Y si me gustaría, si tienen algún feedback, alguna cosita, si están acá por obligación, lo entiendo. No creo, porque no es necesario. Así que si tenemos la oportunidad de charlar algo, a mí me encantaría, porque nada, me aburre y me abruma completamente esto a veces de hablar solo. No me gusta, no me termino de sentir cómodo. Así que con una persona me diga, Facu, gracias, yo ya me doy por fuera de la internet inorgánica. Muchísimas gracias, Facu. Si te parece, lo que podemos hacer es pausar la grabación para que tengamos un momento de confidencialidad, si tienen algunas preguntas, apreciaciones, sugerencias. Pero nuevamente, muchísimas gracias por la generosidad y la disposición
de hacer un encuentro que efectivamente fue muy valioso, muy interesante para seguir reflexionando. Muchas gracias, Manu. No tengo problema, sí, si queremos frenar el- la grabación para no salir en YouTube y que nadie quede quemada o quemado y charlamos tranquilo.